Hola a todos, mi nombre es Alejandro Serioni y aquí estamos nuevamente con un video para continuar hablando de temas referentes a la S400. Bueno, aquí tenemos la pantalla de inicio de sesión para ingresar a nuestra S400 a través de un emulador que está instalado en nuestra PC. Ingresamos el nombre del usuario seguido de la contraseña. Bueno, aquí ya estamos dentro del sistema AS400. En esta oportunidad, en este video, quiero que hablemos de un tema que es con respecto a los mandatos. Cómo buscar un mandato cuando no recordamos la sintaxis de ese mandato o ese comando. Aquí en la línea de comandos o mandatos escribimos siempre los mandatos o comandos y acto seguido presionamos la tecla F4 solicitud, que es una forma correcta de trabajar, que es para, de ese mandato que escribimos, solicitar los parámetros que necesita ese mandato, verificar los parámetros que tengan los valores que yo necesito. Si tengo que cambiar algún valor para algún parámetro, lo cambio, porque el sistema ya me trae valores por defecto para los parámetros, cambio los que necesito y le doy a entrada y ejecuto el mandato. Cuando yo conozco el mandato no habría problemas, la sintaxis del mandato. Introduzco el mandato y procedo de esa manera. ¿Qué puede sucederme si no? Puede sucederme que yo no conozca el nombre de un mandato. En el AS400, mejor dicho, haya olvidado la sintaxis de ese mandato, bueno, sí, puedo no conocer cómo se escribe el mandato. En el AS400 comencemos diciendo más que nada que hay muchos mandatos, muchos comandos. En realidad hay muchos comandos, muchos mandatos. Y es inútil y no tiene sentido saberse todos los comandos y mandatos de memoria. Sería además, digamos, una locura. Pero uno por lo general, digamos, a medida que va trabajando en el AS400, comienza a utilizar mandatos y los comienza a, digamos, a retener en su memoria, porque como los utiliza habitualmente, los comienza sin querer a memorizar, porque los emplea habitualmente, digamos, esos mandatos. Pero si de repente olvidamos y no recordamos cómo es la sintaxis de un comando, tenemos forma de buscarlo. La forma más común y que yo utilizo y me parece la mejor de todas es escribiendo el texto fijo go cmd, que significa ir a los comandos. Y aquí a continuación voy a colocar un verbo o un sustantivo. Es decir, voy a ir a los comandos por un verbo o por un sustantivo. ¿Por qué? Porque un comando, que ya lo hablamos en videos anteriores, o un mandato, está formado, la sintaxis, la palabra, el comando, está formado principalmente por un verbo y por un sustantivo, y a veces puede tener un adjetivo. Por ejemplo, escribamos un mandato que es el mandato de splib. Tipiemos. Bueno, aquí tenemos el comando, el mandato. Aquí tenemos la parte del verbo, que es displayar, visualizar, y aquí tenemos el sustantivo, que es librería.
Muy bien. Aquí tenemos un mandato y vemos que está compuesto por un verbo y un sustantivo. Y que algunas veces algunos mandatos pueden también tener hasta un adjetivo. Por ejemplo, hay un comando, un mandato que es este, que tenemos la parte del verbo que es trabajar, la parte del sustantivo que es con los trabajos y la parte del adjetivo que es activos. Trabajar con trabajos activos. Aquí vemos un comando que reúne sustantivo, verbo y adjetivo. Verbo, sustantivo y adjetivo. Pero comúnmente los comandos tienen un verbo y un adjetivo. Un verbo y un sustantivo, perdón. Por eso cuando queremos buscar comandos, aquí por ejemplo podemos ir a buscar los comandos introduciendo un verbo o un sustantivo principalmente. Por ejemplo, nosotros cuando vamos a no recordamos la sintaxis de un comando, pero tenemos una información o una punta de información de algo. Y básicamente, digamos, nosotros queremos hacer una tarea y no recordamos el comando para ejecutar esa tarea. Entonces nosotros decimos, yo quiero crear una librería. Ah, bien. ¿Cómo era el comando para crear una librería? Bueno, tengo un verbo y tengo un sustantivo. ¿Cuál es el verbo? Quiero crear. ¿Qué cosa? Una librería, que es el sustantivo. Entonces yo acá puedo buscar ese comando y saber exactamente cómo es la sintaxis de ese comando buscándolo por el verbo o el sustantivo. Por ejemplo, si lo busco por el verbo, create, CRT, en inglés, y yo aquí le doy entrada y voy a los comandos por el verbo crear. Entonces he ingresado en un menú de mandatos de creación. Este es el nombre del menú y el título del menú. Aquí tengo todos los mandatos que se refieren a crear. ¿Y yo qué quería hacer? Yo quería crear una biblioteca. Entonces comienzo a buscar un poco y digo, acá no está lo que yo estoy buscando, pero bueno, veo que hay más opciones en este menú. Hay más opciones, más mandatos de creación. Entonces continúo bajando, sigo buscando el mandato, yo quiero crear una biblioteca, no lo encuentro todavía, sigo bajando, paginando hacia abajo, no lo encuentro, bajo, sigo bajando, bueno, no lo estoy encontrando, sigo bajando, hasta que finalmente lo encontré. Por el verbo create, de creación, mandatos de creación. Y aquí encontré el mandato. Y acá veo en el menú de creación que si yo acá escribiese 90, ejecuto el mandato, que es este, que es crear biblioteca. Pero yo acá básicamente, que era lo que yo quería, veo cómo es la sintaxis del comando que no recordaba. CRT-lib, crear librería. Es decir, está compuesto el comando por un verbo y por un sustantivo. Bueno, salgamos y volvamos al menú principal de la S400. Lo busqué por verbo. Yo quería crear una librería y no recordaba la sintaxis y lo busqué por verbo y lo busqué por el verbo crear, CRT, create. Bueno, ahora lo voy a buscar por el sustantivo. Quiero buscar e ir al menú de comandos, pero por el sustantivo. ¿Y qué
quiero hacer? Quiero crear una librería. Lo voy a buscar por el sustantivo. ¿Qué es lo que quiero crear? Una librería. Lib, de librería, lib. Entonces le doy entrada y entro al menú de mandatos de biblioteca o librerías. Y acá tengo las opciones. Y aquí encuentro rápidamente el mandato que no recordaba la sintaxis, que es CRT-lib, que es crear biblioteca. Lo busqué por el sustantivo, biblioteca, librería. Y acá vemos el comando. Y recuerdo la sintaxis. Muy bien. De esta manera, como ustedes ven, presionamos F3 y volvemos al menú principal de la S400, estoy, digamos, buscando mandatos que no recuerdo la sintaxis y yo tengo una punta de información de algo, es decir, yo quiero hacer una tarea y necesito ejecutar un mandato, pero no recuerdo la sintaxis del mandato. ¿Y qué quiero hacer? Y yo quiero crear una biblioteca. Tengo el verbo que es crear, el sustantivo que es biblioteca. Bueno, en inglés sabemos que es create y que es library. Entonces voy por el verbo o por el sustantivo a los comandos, como vimos, y encuentro rápidamente el mandato y veo cómo es la sintaxis y me vuelve a memoria y aprendo la sintaxis del comando. Esa es la forma más común y la forma que yo utilizo, pero como dije anteriormente, son muchos mandatos y uno obviamente no va a saber todos los mandatos de la S400. Sería inútil y sería loco y sería tonto. Uno por ahí utiliza los mandatos que más va empleando y se los va, digamos, con el uso y costumbre y tipear, se los va aprendiendo y reteniendo en su memoria. Pero por ahí si no los conoce, o mejor dicho, si necesita un mandato que por ahí no conoce u olvidó la sintaxis, esta es la manera más común de ir a buscar los comandos por el verbo o por el sustantivo. Muy bien, si yo acá no tengo escrito nada, porque ¿qué pasa? Si yo tengo escrito un mandato y presiono la tecla solicitud, me trae los parámetros para ese mandato. Pero si yo no tengo escrito nada y presiono la tecla F4, el sistema reconoce la posición del cursor en la pantalla en donde está. Entonces, si yo tengo escrito un comando, un mandato, y estoy presionando la tecla F4 solicitud, me va a traer los parámetros para ese mandato que he tipeado. Pero si no hay nada escrito, me va a traer como solicitud, estoy solicitando ¿qué? Estoy posicionado acá donde se ingresan los mandatos, estoy solicitando mandatos. Entonces, cuando presiono la tecla F4 de solicitud, me trae mandatos y me los trae por grupos, ¿ve? Me los trae por verbos, por tema o sustantivo. Entonces yo, por ejemplo, puedo entrar a ver, con la opción 2 de este menú, los mandatos por verbo. Y aquí veo todos los mandatos por verbo, todos los verbos posibles que hay. Y ve, yo acá tengo más con 3 puntitos, quiere decir que este menú tiene más opciones. Y acá veo, por ejemplo, lo que yo introduje antes, Go CMD CRT. Por allí, si no recuerdo el verbo, puedo venir a buscar y buscar, digamos, cómo es el verbo, si quiero buscarlo por el verbo. O, de repente, volvamos al menú anterior
puedo buscarlo por tema o por sustantivo. Introduzco la opción 3. Aquí no he encontrado todavía. Yo quería crear una librería. Bueno, veo que hay más opciones. Continúo bajando con la tecla de paginado. No estoy encontrando lo que busco, pero puedo seguir bajando. Yo quería crear una biblioteca. Bueno, a ver, sigamos buscando. Y bajamos con la tecla de paginado. No encuentro todavía la opción. Y acá veo, la opción 197, mandatos de biblioteca. Que yo antes lo busqué por sustantivo y puse go cmdlib. Que si yo acá ingreso con la opción 197 sería igual. Y acá encuentro, el mandato que estaba buscando. Yo quería crear una biblioteca. Lo busqué por sustantivo. Es decir, no sé cómo es el sustantivo para buscar librerías o bibliotecas en inglés y lo busco de esta manera, así como antes lo hice por verbo. Muy bien, eso es para buscar. Retrocedemos y volvemos al menú principal. Eso es para buscar mandatos cuando uno no se acuerda la sintaxis. Lo más común es, como yo les decía, ir a los comandos y acto seguido el verbo o el sustantivo, ¿cierto? De lo que uno quiere hacer, de la tarea que uno quiere hacer. Pero si de repente no sabe cómo es el verbo o el sustantivo que tiene que escribir, teniendo aquí la línea de mandatos vacía, presiona la tecla de solicitud F4 y por la posición del cursor está solicitando los mandatos. Y aquí va y busca los mandatos por verbo o por sustantivo para conocer qué verbo es el que tiene que introducir en GoCMD más el verbo o GoCMD más el sustantivo, que es lo que vimos recién. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya sido interesante el video y de utilidad. Hay mucha información todavía para ver, mucho más para continuar aprendiendo del AS400. Así que será hasta el próximo video. Les mando un enorme y fuerte abrazo para todos. Hasta la próxima.